Nombre de Jesús, te damos gracias y el pueblo de Dios dice amén. Bueno, el día de hoy quiero iniciar una serie de mensajes y lo he explicado muchas veces que a veces los temas son muy amplios y no se puede explicar todo en un sermón. En la escuela bíblica se nos enseña que después de 30, 45 minutos ya uno los pierde. De repente empieza a mirar uno que otro ya cabeceando, que anda ya en otro lado, ¿verdad? En la Biblia encontramos, y usted se va a dar cuenta que está lo que nosotros conocemos como las parábolas. Y Jesucristo utilizó mucho este método para enseñar. Como, como una enseñanza vamos a estar mirando lo siguiente. Por ejemplo, mi Biblia tiene una sección que dice las parábolas de nuestro Señor. Y como un ejemplo está la parábola de los dos cimientos, está la parábola del sembrador. No necesita apuntarlo, son muchas y ya estaré dándole una lista. La parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la levadura, el tesoro escondido, la red, los dos deudores, los obreros de la viña, los dos hijos, los labradores malvados, la fiesta, la higuera. Y podemos irnos a través de todas, la oveja perdida, el rico y Lázaro, el mayordomo infiel. Y es una manera de nosotros irnos grabando y conociendo los mensajes que este libro tan maravilloso tiene para cada uno de nosotros. Decía, el día de hoy quiero iniciar esta serie sobre las parábolas y quizás en ocasiones le voy a pedir a algunos de las personas que predican, que ministran, que nos ayuden, o en alguna ocasión vamos a agregar otro tema de acuerdo al Espíritu Santo nos lo dé, pero sí vamos a llevar una secuencia y se toma más o menos como medio año para poder mirar, son 29 de ellas y vamos a estar conociendo y mirando las parábolas. Uno de los trabajos para usted y para mí como creyentes es discipular a personas, es de lo que yo he recibido de Dios, poder dárselo también a otras personas. Una de las recomendaciones que hago a nuevos creyentes cuando inician su estudio de la Biblia, les recomiendo yo personalmente que lean el Nuevo Testamento. Es muy difícil cuando empiezan a leer, por ejemplo, las genealogías o cuando empiezan a leer los libros proféticos del rey y los nombres y las ubicaciones. A veces las personas dicen, pues no entiendo, el libro se me hace muy complejo, no le agarro. Entonces, una de las recomendaciones que yo hago es, lean el Nuevo Testamento, específicamente los primeros 3 libros conocidos como los evangelios sinópticos. Son 3 libros, Mateo, Marcos y Lucas, que son 3 puntos de vista distintos hablando de ciertos temas en específico. Usted puede darse cuenta si vamos 3 en el carro y miramos un accidente o miramos una escena y llegamos a la reunión o llegamos a la fiesta y de repente uno cuenta lo que más le llamó la atención. Todos cuentan un relato diferente o de una manera distinta. Una persona se enfoca en el carro, otra persona se enfocó en la persona, pero todos están contando la misma historia desde otra perspectiva. Y es lo que nosotros tenemos en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Los evangelios sinópticos, la vida y el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Entonces yo recomiendo mucho, si usted dice, pastor, quiero conocer más de Dios, quiero conocer la palabra, empiece leyendo Mateo, Marcos y Lucas sobre la vida y el ministerio de Jesús. Les decía, hoy voy a iniciar una serie de sermones que tomará aproximadamente medio año, 29 parábolas. Yo voy a recomendarle, tráigase su libreta, tráigase su lápiz y disponga su corazón a aprender
y poner en práctica las palabras de nuestro gran maestro Jesús. Lo más importante de venir a sentarnos en este lugar, la casa del Señor, es salir de este lugar y nosotros hacernos esa pregunta: ¿qué puedo aplicar yo a mi vida? No sirve de nada ir y pagar la consulta, no sirve de nada ir y que el doctor le recete el medicamento, si cuando usted llega a casa dice: no me tomé las pastillas o no seguí el medicamento. La Biblia nos insta a que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Un comentario dice lo siguiente en relación a las parábolas. Y escuche lo siguiente: se ha dicho que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. El Señor Jesús con frecuencia usaba parábolas como un medio para ilustrar verdades profundas y divinas. Historias como estas, la de los dos cimientos, son fácilmente recordadas. Las características de los personajes y el simbolismo rico en significado. La parábola o las parábolas eran una forma común de enseñanza en el judaísmo. Antes de cierto punto de su ministerio, el ministerio de Jesús, él había empleado muchas analogías gráficas, utilizando cosas comúnmente conocidas como la sal, como el pan, como las ovejas. Y su significado era bastante claro en el contexto de su enseñanza. Ahora, las parábolas requerían de más explicación. En ocasiones Jesús se veía teniendo que explicarle a los apóstoles el significado de la parábola. Y en un momento dado de su ministerio, Jesús comenzó a enseñar utilizando exclusivamente parábolas. Usted se va a dar cuenta que una de las características de la enseñanza de Jesús era la enseñanza a través de parábolas. Utilizaba una ilustración que hablaba de una verdad espiritual. Hoy iniciamos, le decía, esta serie y vamos a iniciar con el tema los dos cimientos. Mateo capítulo 7, verso 24 al 28. Repetidas veces, iglesia, he enseñado cómo este libro, la Biblia, es nuestro manual de vida. Aunque contiene historia, aunque contiene cultura, aunque contiene geografía, biografías y muchas cosas, el propósito primordial de la palabra de Dios es ser un libro de instrucción, es ser un manual de vida. El Salmos nos dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mientras nosotros salimos a este mundo, ¿qué hago? ¿Cómo me conduzco? ¿Será este el amigo que yo necesito tener? ¿Será esta la relación que me conviene? La Biblia dice, y quiero que se lo imagine, y aquí están las analogías que la Biblia nos habla: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Imagínese caminando en un lugar oscuro, pero si tiene usted una lámpara, la lámpara le va a ayudar a guiar y poder determinar cuáles son las áreas que usted debe quizás hacerse a un lado, debe brincar. Y la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, como un foco, como algo encendido a mi camino. Cuando tenemos la palabra de Dios, es entonces que nosotros podemos ver, podemos anticipar las cosas que trae el mundo y lo que está por delante de nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra.
después de cada lectura, después de cada sermón, debemos preguntarle a Dios, ¿qué deseas enseñarme? ¿Sí? No es el sermón para calificar, ahora estuvo bien o no estuvo bien. Me gusta más como predica fulano o me gusta más como predica. El propósito del sermón al final del día es, Dios, ¿qué deseas enseñarme? ¿Cómo puedo aplicar esto que acabo de escuchar a mi vida? Se ha dicho que en una ocasión dijo un hermano, y que hubiera estado el otro hermano, le quedaba perfecto este sermón. Y el mensaje no es para aplicarlo, este es para mi cónyuge, es para mi esposo, para mi esposa, o este está bien para el hermano aquel o para la hermana aquel. No, ¿qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida? Vamos a iniciar el día de hoy leyendo y entendiendo un poquito de esta ilustración, de esta parábola y qué simbolismo tiene. Uno de mis primeros trabajos fue los cimientos. Me tocó trabajar en una compañía de construcción y a la edad de apenas, creo que tenía unos 17, 18 años, y empecé a trabajar en una compañía donde nos dedicábamos a hacer las fundaciones de las casas. Mi trabajo era lo que se conoce aquí como el labor. Y cuando usted mira el proceso para edificar una casa, usted se va a dar cuenta que primero levantan tierra y dejan agua por mucho tiempo para que la tierra donde se va a fundamentar la casa esté sólida, está compacta, está comprimida. Luego pasaba lo que se llama la trencher, una máquina que hacía unos hoyos grandes. Yo recuerdo que me metía a esos lugares y quedaba casi como a la cintura. Estaba húmeda la tierra y recuerdo que en los veranos casi andaba desmayándome, ya pesaba como unas 130 libras en aquel entonces. Y todo ese lugar lo llenaban de varilla, le ponían arena y le llenaban la varilla en todo lo que es el footing y empezaban a poner varilla sobre todo lo que es la fundación de la casa. Había en un momento donde poníamos unas especies de piedra para levantar la varilla para que quedara bien reforzado el concreto, el cemento. Cuando nosotros miramos esta parábola de la cual nos está hablando la Biblia, nos está hablando, decía, una ilustración terrenal, una ilustración que nosotros podemos palpar para ilustrar algo que pasa en nuestra vida. Y lo que Jesús está diciendo, que en nuestra vida, en su vida y en mi vida, nosotros todo lo que hagamos vamos a construir. Diga conmigo, vamos a construir. Sea que yo tenga un negocio, sea que yo estoy empezando una familia con mis hijos, en el matrimonio, sea que yo empiece un ministerio, sea que yo empiece un club social, cualquier actividad que nosotros hacemos aquí en la tierra, nosotros estamos construyendo. Y Jesús usaba la ilustración del constructor cuando está construyendo un hogar o cuando está construyendo una casa. Y decía, hay dos maneras para construir esa casa. Hay dos tipos de cimientos en los cuales se puede construir esa casa. Un cimiento es un cimiento sobre la arena. Yo me voy a preocupar de las paredes, de la puerta, de las ventanas, de lo que se ve, porque el fundamento no es algo que usted mira y dice, ay, qué bonito está el cemento. Por lo general se pone la alfombra, se pone la loseta y se cubre. Pero Jesús empieza a utilizar esta parábola para ilustrar que nuestra vida es de esa forma. Todo lo que nosotros hacemos estamos construyendo, ya sea en la arena o ya sea
en la roca. Y para entender nosotros la Biblia es importante entender los contextos. El contexto es lo que está antes o lo que está después del texto. En otras palabras, hay una historia detrás de lo que se está leyendo aquí. Y el verso 24, quiero que vaya conmigo, Mateo capítulo 7, verso 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y aquí debemos hacernos una pregunta cuando leemos la escritura: ¿cuáles palabras y cuáles tengo que hacer? Vamos a mirarlo. Dice: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa es una persona. Y luego está la segunda, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Quiero que entendamos, número uno, cimientos, ¿verdad? Dos tipos de fundación. Está la roca y está la arena. No se pierda en la ilustración. Jesús no quiere darle una clase de construcción. Lo que Jesús está hablando es que cuando tú construyes tu vida la construyes ya sea sobre la roca o la construyes sobre la arena. Voy a hablar un poquito más de esto, pero el fin de Jesús dice que Él ha venido para dar libertad al oprimido, y Él quiere que tengamos vida, y que tengamos vida ¿en qué dice la palabra? En abundancia. No es el propósito de Dios que nosotros vivamos una vida derrotada, una vida llena de problemas, donde parece que el diablo lo trae de aquí para allá, angustiado, etcétera. Es que vivamos una vida firme, una vida sólida. Entendemos, decía, número uno, hablamos sobre los cimientos. No nos perdamos en la ilustración o en la parábola. ¿Qué es el significado? Es tu vida, tu familia, tus finanzas. Las estás fundamentando ya sea sobre la roca o sobre la arena. Pero habló algo también, habló del sensato y habló del insensato. En otras palabras, habló de aquel que es listo, aquel que es obediente, y habló de aquel que es torpe y aquel que es desobediente. Pero dijo: el que me oye y que hace, le compararé al hombre sensato. Y el que me oye y no lo hace, le compararé al hombre, que dijo, insensato. Ahora, decía que todo texto tiene su contexto. El verso 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. Cuando nosotros llegamos a esta porción de la escritura, nos podemos dar cuenta desde el capítulo 5 del libro de Mateo, que empieza lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Capítulo 5 del libro de Mateo. Ahora, Jesucristo es Dios. Uno de sus nombres es Emmanuel, Dios que con nosotros. Dios Hijo descendió a la tierra, y quiero que entendamos, mientras está aquí en la tierra, le está dando al hombre instrucción de cómo tener éxito en la vida, cómo triunfar en la vida y cómo fundamentar su vida en la roca, que dice: van a descender lluvias, tempestades, y la casa va a permanecer firme. Cualquiera que me oye y hace estas palabras, la pregunta es: ¿cuáles palabras?
Mire tantito conmigo, en el capítulo 5 nos damos cuenta que Jesús da el sermón de las bienaventuranzas. Así como los 10 mandamientos, necesitamos saber qué son las bienaventuranzas. Amén. ¿Qué son? Se las dejamos de tarea, amén. 12 versículos que las lea usted en su casa. Jesús habló sobre la sal de la tierra. Y una vez más, le voy a decir lo siguiente: cualquiera que me oye y hace estas palabras, la pregunta es, ¿qué hemos de escuchar y qué hemos de hacer? Porque de ahí depende si mi vida está fundada en la roca o está fundada en la arena. Le voy a dar un repaso y no me voy a concentrar mucho en todo, pero del capítulo 5 al capítulo 7, Jesús toca unos temas sumamente importantes que tienen mucho que ver con nuestra vida. Y se los voy a leer así, preste atención. Las bienaventuranzas, otra palabra para bienaventuranza es dichoso o felices. Y Jesús dice: felices los que lloran. ¿Por qué? Porque van a recibir, ¿sí? Van a ser consolados. Uno de los problemas de los hombres es que se detienen mucho las lágrimas. Y a veces el quebrantarnos nos ayuda y alivia nuestra alma. Y comienza a decir: felices los que son humildes. Es importante practicar la humildad. Entonces podemos mirar del capítulo 5 al capítulo 7 del libro de Mateo. Son capítulos claves que usted debe conocer y usted debe leer y debe entender, porque en base a eso es que nosotros fundamos nuestra casa sobre la roca. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué es lo que hace la sal? La sal da sabor y la sal preserva. Diga conmigo: la sal da sabor y la sal preserva. Usted es un salerito andando. Y donde quiera que usted va, usted ha de dar sabor y ha de preservar. ¿Aló? Acuérdese que la idea es de traer el reino de Dios aquí a la tierra. Yo he de preservar las cosas del reino aquí. No debe ser aguafiesta ni traer el ambiente desabrido. Mire, quiero que vaya mirando cada uno de estos versos. Jesucristo dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la sal de la tierra. Y y continúa diciendo: ustedes son la luz del mundo. ¿Hello? Ustedes son la luz del mundo. Jesucristo habla de la ley. La ley, lo he explicado yo muchas veces en la Biblia, está para el beneficio nuestro y está para nosotros prevenir muchos errores y cosas que nosotros podemos evitar problemas. Cuando usted mira el letrero ahí que dice 70 millas por hora, está para que usted no le dé a 75. Y la ley lleva un propósito. Escuche bien, la salvación quizás no depende de la ley, pero está ahí para cuidarte y para protegerte. En la Biblia encontramos nosotros leyes sobre cómo administrar nuestras finanzas. La ley nos dice que si nosotros pedimos prestados, nos volvemos esclavos de aquel que nos prestó. En otras palabras, si lo contextualizamos, habla de que tenga mucho cuidado usted con las tarjetas de crédito. ¿Aló? Y la ley está ahí por un propósito. Jesús empieza a hablar en el capítulo 5, 6 y al 7 empieza a hablar sobre la ira.
La ira, hermanos. Nada más así, vamos a mirarlo. Oíste que fue dicho en el Antiguo Testamento: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No es bueno que entre hermanos andemos enojados. ¿Aló? Usted puede decir, ah, no, pero es que no lo conoce. Oh, no, es que esto, o no, es que el otro. Pero de ahí depende dónde está fundada nuestra casa. Empieza Jesús a hablar sobre la ira, empieza a hablar sobre el adulterio, habla sobre el divorcio, habla sobre los juramentos. Jesús dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. En otras palabras, ahí en el mundo se acostumbra mucho y dice, te lo juro, y que esto y que el otro, y ahí voy a estar, y esto. Dice Jesús que tu sí sea sí y que tu no sea no. En otras palabras, sé un hombre, sé una mujer de palabra, que lo que dices cumples. Todas estas cosas, decía, van fundamentándonos en la roca. Habla sobre el divorcio, habla sobre el amor hacia los enemigos. ¿Cuántos saben que la iglesia, el cuerpo de Cristo, hemos sido llamados aún a amar a nuestros enemigos? Habla sobre las limosnas, habla sobre el dar, y no damos para que la gente mire o anunciar. Y empieza Jesús a hablar sobre todos estos temas. Se habla sobre la importancia de la oración, tener comunión con el Padre. Los tesoros suyos y míos no debemos buscar hacerlos aquí en la tierra. Debemos buscar hacerlos ¿en dónde? En el cielo. ¿Cómo hacemos un tesoro en el cielo? Pablo le decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna. En otras palabras, cuando nosotros ayudamos y amparamos a la viuda, cuando amparamos al huérfano, cuando vamos, dice, a Jehová presta el que le da al pobre. Nuestra riqueza debe ser hacer tesoros en el cielo y no estar mirando cómo nos podemos ganar otro centavo, otro. ¿Cuánta gente no mira usted que millonarios, billonarios, que dice uno, pues ya se le fue la vida, ¿en qué se va a gastar tanto? Pero estuvieron toda la vida acumulando y acumulando. La Biblia y Jesús en el Sermón del Monte y los sermones que empezaba a hablar, hablaba sobre cómo nuestros tesoros deben ser en el cielo. Habló del ojo. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si nuestro ojo está mirando cosas malas, todo nuestro cuerpo está en tinieblas. Habló de las riquezas, de los peligros de los ricos, cómo a veces ponen su esperanza en lo material y no en Dios. Jesucristo habló del afán y la ansiedad. ¿Hello? Ahora con la pandemia, escuchando algunas estadísticas, creo que Ricky lo hablaba, pero hay gente que se quitó la vida por el miedo de qué irá a pasar. Y Jesucristo habló qué hacer cuando nos sentimos afanados. Nos dice, ve a los pájaros, ve las flores, mira que no hace nada y Dios las viste, Dios los sustenta, los pajarillos. Y te dice a ti y me dice a mí, tú eres su hijo, ¿cuánto más tú que eres mi hijo? En otras palabras, no te afanes, descansa, deposita tus cargas sobre Él y descansa en el Señor. Llegamos a este mundo, leía una ilustración que me enviaron ayer y empezaba a explicar de cómo el niño depende mucho de una mamá, y cuando ya está uno en la edad de la vejez depende uno del cuidado. De cuando estaba chico me bañaba, cuando
estoy ya en una edad adulta, voy a depender de que alguien me bañe. Y empieza a explicar cómo llegamos aquí sin nada y cómo nos vamos de este lugar sin nada. La Biblia dice que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Pero en el intermedio estamos preocupados de perder esto, de perder. No teníamos nada y no te vas a llevar nada. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es la ansiedad? Jesucristo empieza a poner en orden y en perspectiva. Hay que tener una buena filosofía sobre todas estas áreas de nuestra vida. Si queremos nosotros estar fundamentados en la roca, hemos de escuchar las palabras del Maestro. Habló sobre el juzgar. Cómo nos gusta a los seres humanos juzgar. Y Jesús dijo, no lo hagas. No lo hagas. Hay un pasaje en la Biblia, dice, eres inexcusable. Quien quiera que tú seas, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Jesucristo habló y enseñó la regla de oro. Todo esto en el capítulo 5 o 6, la regla de oro, haz con los demás como quieres que hagan contigo. Aprende a tocar para que se te abra, pide y vas a recibir, busca y vas a encontrar. Y lo que quieras que hagan contigo, tú también hazlos con los demás. Habló sobre la puerta estrecha. No es la mayoría, pero es el camino que debemos elegir. Y habló sobre los frutos. Si miramos en el versículo 15, dice del capítulo 7, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos ustedes los van a conocer. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Repito, no está Jesús hablando de una lección de construcción. No quiere que usted vaya y ande piscando naranjas o duraznos. Él está diciendo, cuando usted mira a ciertas personas, usted concéntrese en los frutos que produce. Y el buen árbol da buen fruto. No hablando del árbol, sino de la persona. Cuidado con las amistades, cuidado con quienes nos juntamos, etcétera. Empieza Jesús, decía, desde el capítulo 5 a hablar sobre todos estos temas. La pregunta, ¿cuál es el significado de la parábola? Y volvemos al capítulo 7. Y entendemos ahora que Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, todo lo que Jesús acababa de decir y hablar, y las hace, ¿sí? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En muchas ocasiones se habla de Jesús como la piedra angular. Cristo es la roca. Había un corito que decía, es Cristo la roca. ¿Sí? Jesus, a usted quizás lo ha mirado, Jesus is my rock. El apóstol Pedro decía, es la piedra angular. Tú eres el Cristo, tú eres la roca. Y fíjese bien, todo aquel que me oye y hace estas palabras, le compararé a un hombre sensato que edificó su casa sobre ¿quién? Sobre la roca. Entonces hay dos filosofías en el mundo. Está lo que acabamos de leer aquí, que es la filosofía de Jesús. Jesús te dice, no te afanes. Jesús te dice, así como quieres que hagan contigo, haz con los demás. Jesús te dice, sé la sal, preserva, da sabor. Jesús te dice, el divorcio no es la solución. Jesús comienza, y esa es la filosofía de Jesús, es la roca.
cuando yo elijo vivir mi vida de esa forma, yo estoy fundamentado en la roca. Y está la filosofía humana que dice, yo no necesito de un libro que me diga a mí qué tengo que hacer. Yo no necesito de estos hombres o esta antigüedad que me digan a mí qué tengo que hacer. Yo soy sabio, yo voy a hacer las cosas como a mí me placen. Y dice la Biblia que cuando nosotros optamos de esa manera, estamos fundamentando nuestra casa sobre la arena. Y hay algo, escuche bien, que pasa en las dos casas, en la casa que está en la roca y en la casa que está en la arena. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Surge lo mismo, se viene la tempestad. Pero cuando se viene la tempestad, una casa cae y la otra permanece. Y decía, es importante que nuestra casa, nuestra vida cristiana refleje una vida que está fundamentada en la roca. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos que tienen un pescadito atrás de su carro, o que tienen una cruz, o que dicen no de este mundo, o que dicen Jesús te ama. Y dice la Biblia que usted y yo somos cartas abiertas leídas por todos los hombres. Dice la Biblia que somos colaboradores, somos representantes de Cristo. En otras palabras, cuando nosotros vamos en la vecindad, cuando vamos con los amigos en el trabajo, llevamos el sello de nosotros, somos colaboradores, representantes de Cristo. Y cuando la gente te mira a ti, el cristiano o la cristiana, ha de mirar una persona que tiene su casa fundada en la roca y no que tiene su casa fundada en la arena, que tiene estabilidad, y decía, en todas las áreas de su vida. Decía, al entender nosotros la parábola de los dos cimientos, es importante que lo entendamos. Cualquiera que oye y hace estas palabras, le compararé a esa persona prudente. ¿Cuáles palabras? Lo acabamos de repasar. Esto me lleva al segundo punto. Cuando no lo hacemos, caemos en el error de ser personas que siempre estamos metidos en problemas. Problemas relacionales. Tengo problemas con mi pareja. Tengo problemas con el hermano, con la hermana, con el primo, con la prima, con el tío, con la tía, o con papá o con mamá. La Biblia ya nos dijo que el prudente, el sensato, el que tiene su casa en la roca, ama aún a sus enemigos. Uno de los principios de entender el amor que Cristo tuvo hacia nosotros es que no hay pretexto para nosotros decir a esa persona no la voy a amar por esto o por aquello. La Biblia nos dice que Jesucristo nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Decía, número 2, cuando nosotros optamos por vivir en la filosofía humana, lo he dicho muchas veces, el papá o la mamá a veces inconscientemente le dice al hijo, mijo, si te pegan, no sea tonto, no se deje, pégale para atrás. Y lo que estamos enseñándole a nuestros hijos es ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Y cuando crecemos con esta filosofía humana que hay que defendernos, hay que pagar mal por mal, cuando la Biblia nos dice no paguéis a nadie mal por mal, sino vence con el bien el mal. La arena o la filosofía humana crea este tipo de personas siempre en problemas relacionales, problemas en los grupos sociales, problemas en la salud, problemas financieros, problemas de carácter, altivos, rencorosos, llenos de envidia, etc. Y el entorno siempre es caos. El entorno siempre es luchas y pruebas. Y decía, cuando no me llueve, me llovizna y siempre, ¿cómo estás? No, pues déjate cuento, siéntate.
Y, como decía mi papá, sacan el violín. Y una lloradera por todo. Y decía una vez más, somos colaboradores de Cristo. Y la pregunta es, ¿qué esperanza le vamos a dar al mundo? La gente dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré. ¿Qué dice su palabra? Los haré descansar. Pero una persona que tiene descanso, una persona que está viviendo su vida en abundancia, una persona que en su interior corren ríos de agua viva, es lo que Cristo promete para nosotros. No es una persona que siempre está llorando, que siempre se está quejando, que tiene siempre su casa inestable, que tempestad tras tempestad y está la casa toda arrumbada. No, no es la vida que Cristo quiere para nosotros, la iglesia. Hemos de tener una vida fundada en la roca. Tener su palabra, venir a la iglesia, no garantiza la victoria. Debemos convertirnos en hacedores de su palabra. ¿Aló? No basta con solamente sentarnos y escuchar. Decía, debemos convertirnos en esos hacedores de la palabra. Una muy buena forma de darnos cuenta es, si esa es mi vida, si en eso se ha convertido mi vida, en amargura, en luchas, en falta de reposo, en pleitos, en enojo, no estoy fundado en la roca que es Cristo Jesús. Y necesito examinarme, necesito hacer ajustes, necesito hacer cambios en mi vida. Porque decía, la vida que Dios quiere para ti es esa vida de descanso, es esa vida de abundancia, esa vida donde fluye esos ríos de agua viva. Y quiero concluir con este tercer punto. Y te hago la pregunta en esta hora, ¿dónde es que está fundada tu casa? No me conteste, pero quiero que medite en esta hora, que medite en las áreas de su vida. Y la pregunta es, ¿dónde está fundada tu casa? Le decía al principio, el propósito de tener la palabra de Dios en nuestras manos es para que tú y yo experimentemos los beneficios. Hemos de vivir en paz. Hemos de vivir llenos de gozo. Y hemos de tener entusiasmo y alegría por los días que están por venir. ¿Aló? Usted debe, así como el niño cuando sabe que viene el Christmas. Hace unos días mi hija Ariana cumplió años y decía, faltan 14 días, ya faltan 9, que faltan 7 y faltan 6. Y ella estaba ansiosa para que llegara el día de su cumpleaños. Estar en la roca que es Cristo Jesús debe llenar nuestra vida de ese entusiasmo. I'm excited, estoy emocionado por ir a bendecir a una persona mañana, ir y ser de bendición para una familia, para disfrutar. El otro día que nos fuimos a vacacionar con los hijos, nos subimos a ese parasailing que le llaman. Ya rato nos empezamos a mirar videos de cómo truenan las cuerdas y cómo se sueltan. Pero nos agarró un barco y yo me subí con mi hijo mayor, Raúl, de los hombrecitos, y empezamos a elevarnos así. Nos empezó a elevar un paracaídas así grande y el barco nos pegaba y estábamos ahí en la orilla y podíamos mirar el mar Pacífico y el mar Cortés. Estamos mirando los arcos y todo lo hermoso que creó Dios. Y allá arriba estaba un silencio, pero un silencio hermoso. Y volteé y le dije a mi hijo, ¿puedes contemplar
lo que Dios creó para que cada uno de nosotros disfrutáramos. El Dios que nos ama creó todo esto hermoso para que yo y tú lo disfrutemos. A mí que me gusta la pesca, ahí está el pez, pobrecito, él rindiendo su vida para que yo me divierta. Pero todo lo que Dios ha creado, lo ha creado para usted y para mí. Y lo último que debemos estar haciendo es decir, another day, otro día más, los mismos problemas y otro día, y quejándonos y nada más renegando de lo que, cuando por el otro lado debemos estar fundados en la roca. No tengo enemistad porque yo he aprendido a amar a mis enemigos. Yo soy la sal de la tierra, yo traigo sabor, yo preservo, yo soy la luz del mundo. Sí, allá está la oscuridad, pero hemos venido a traer la luz. Es la roca, es el cimiento que Dios quiere en el que tú vivas. Que mires a tu esposa, que mires a tu esposo y que le digas, no le hace. Que no sea el príncipe azul, pero este es el bomboncito que Dios me dio. Esta es la hermosura que Dios me dio, y con Él voy a disfrutar, con Él me voy a gozar, y con Él voy a compartir tiempos hermosos. Pero mi casa está fundada en la roca. De vez en cuando se viene un problema, de vez en cuando se viene una enfermedad, pero nothing shakes me, nada me mueve porque estoy fundado en la roca. La pregunta es, ¿cómo sobrevivía Pablo? ¿Cómo se sobrevivió el apóstol Pedro? Lean la escritura. Isaías ha cerrado a la mitad. Pablo le cortaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron al revés. ¿Y sabe qué era lo que decía el apóstol Pablo? Decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, no me puedes hacer nada. Si estoy vivo, mi vida es Cristo, y si estoy muerto, me voy a encontrar con Él. Y decía, no sé qué escoger, sí, porque lo amenazaban, lo habían apedreado, lo habían azotado, pero él no estaba cabizbajo, no estaba la tormenta, la lluvia, todo había golpeado su casa, pero no le había hecho nada, porque estaba fundado en Cristo, estaba fundado en la roca. El propósito de tener su palabra es para que tú y yo experimentemos los beneficios. Algo que debe caracterizar al creyente, a usted y a mí, es que tenemos nuestra casa fundada en la roca. Hemos de vivir vidas estables, tener finanzas estables, relaciones estables. Nuestra vida espiritual ha de estar estable. Escuche una vez más, su palabra es nuestro manual. Su palabra es nuestra instrucción. Te invito en esta hora a que hagas un inventario de tu vida y te preguntes en esta hora sinceramente, ¿dónde está fundada mi casa? ¿Está en la arena o está en la roca? Y te aconsejo en esta hora, es tiempo de practicar su palabra. Hay que leerla, hay que conocerla, hay que aplicarla a nuestra vida. Es triste ver matrimonios aún cristianos experimentar el divorcio, mirar a cristianos llenos de rencor, ver a cristianos batallar financieramente, perdidos en el materialismo del mundo, afanados. La pregunta es, ¿cuál es la luz? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la sal que nosotros estamos trayendo a este mundo? La gente del mundo debe llegar a nosotros y que nosotros podamos decirle, sí se puede vivir juntos, sí se puede en el matrimonio, sí se puede perdonar, sí se puede vivir sin afán, sí se puede ser estable.
¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? Jesucristo nos dejó instrucciones. Vivamos la vida en abundancia. La Biblia dice que los planes de Él para nuestras vidas no son para traer calamidad, sino son de bien, para darnos un futuro y para darnos una esperanza. El apóstol Juan decía: yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Gran ganancia es la piedad, dice su palabra, acompañada del contentamiento. El día de hoy miramos la parábola de los dos cimientos. Jesús dice: en esta vida, there's only two ways you can live your life. Hay solamente dos maneras que puedes vivir tu vida. Tú puedes vivir en la roca o tú puedes vivir en la arena. Pero qué bendición que nosotros podemos vivir en la roca. A ninguno de los dos le dijo: no vas a tener luchas. A las dos le dijo: van a venir fuertes vientos, aguas, tempestades. Pero hay una sola casa que se queda firme en medio de todo. Y esto representa la pandemia. Nos pegó a todos. La Biblia dice que Él hace llover sobre justos y injustos. Pero hay una diferencia, que a una casa la hace caer la tempestad y la otra permanece firme. Y yo no sé de usted, pero yo quiero que mi casa esté firme. Yo quiero que mi matrimonio esté firme. Yo quiero que mi familia esté firme. Yo quiero que mis finanzas estén firmes. Yo quiero que mi salud, yo quiero que mi ciudad, yo quiero que mi iglesia esté firme. ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies en esta hora. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, que es